En Argentina existe un caso que te hiela la sangre con tan solo escucharlo. La doctora Cecilia Jubileo desapareció una noche y nadie volvió a verla jamás. En junio de 1985, nuestra Cecilia hacía guardia en una colonia psiquiátrica, donde trabajaba desde hacía ya tiempo. Aquel día firmó su último registro a las 11 de la noche y al amanecer se había esfumado. Antes había denunciado pacientes fantasma, historias clínicas alteradas y hasta rumores de tráfico de órganos. Ni su ropa, ni su cuerpo, ni una pista confiable, solo amenazas anónimas y un silencio que dura casi 40 años. Hola, bienvenidos a este espacio donde miramos de frente a los misterios que el tiempo se empeña en esconder. Hoy vamos a recorrer uno de los casos más desconcertantes y, me atrevo a decir, escalofriantes de la historia de Argentina. Un enigma que no solo involucra la desaparición de una mujer, sino también las sombras de una institución, rumores de tráfico de órganos y una investigación que, después de casi 4 décadas, sigue dejando más preguntas que respuestas. La protagonista es la doctora Cecilia Enrique Jubileo. Era médica, tenía 39 años y trabajaba en la Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca, un enorme hospital psiquiátrico ubicado en Torres, partido de Luján, provincia de Buenos Aires. Estamos en junio de 1985. Argentina salía de una dictadura feroz, la democracia intentaba reconstruirse y los hospitales públicos, en especial los psiquiátricos, eran mundos aparte. Eran todo edificios viejos, pabellones interminables, pacientes casi anónimos y un sistema donde las irregularidades se confundían con la rutina. Cecilia no era una mujer común. Quienes la conocieron recuerdan como una mujer brillante, de carácter firme y obsesiva con la ética médica. Una colega de guardia, citada años más tarde por Infobay, la definió como una mujer que no miraba para otro lado, y ese rasgo, que en otro contexto sería un elogio, aquí se vuelve una pieza clave para entender el peligro que quizás la rodeaba. La noche del 16 de junio de 1985, Cecilia ingresó a su guardia como cualquier otro día, firmó el libro de entradas, realizó algunas atenciones y, por desgracia, dejó asentada la muerte de una paciente. Y en algún momento de esa madrugada simplemente dejó de existir para el resto de nosotros y desapareció. Cuando sus compañeros fueron a buscarla al amanecer, no estaba en su oficina ni en los pasillos, ni en el predio inmenso que rodeaba la colonia. La buscaron por todas partes, pero Cecilia no estaba. Su ropa, su bolso, su coche, todo estaba intacto. Era como si ella se hubiese desvanecido en el aire. Para entender lo inquietante de este caso, tienes que imaginarte en el escenario. En primer lugar, la colonia Montes de Oca era, y en parte sigue siendo, una ciudad dentro de otra ciudad. Cientos de internos, pabellones aislados, corredores interminables, guardias de seguridad, personal médico y enfermeros. ¿Cómo puede alguien desaparecer en un entorno así, sin que nadie vea nada? Esa es la primera pregunta que todavía hoy nos sigue helando la sangre. Pero lo que realmente pone la piel de gallina y lo inquietante de este caso es lo que ocurrió las semanas previas. Cecilia había hablado con colegas y con su familia, de irregularidades graves, como pacientes sin identidad clara, historiales clínicos alterados, rumores de extracción de órganos y córneas, denuncias que en un hospital psiquiátrico en los años 80 podían sonar descabelladas o demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta. En los próximos segmentos vamos a desmenuzar la noche de su desaparición minuto a minuto, las investigaciones que siguieron, los testimonios de quienes la conocieron y las teorías que intentan explicar un misterio que, hasta hoy, permanece impenetrable. Pero antes de adentrarnos en este laberinto sin salida, quiero que recuerdes algo. En cada rincón de esta historia hay seres humanos que vivieron el miedo de cerca, y a veces el verdadero horror no está en las leyendas, sino en la indiferencia de quienes se las callan. Es domingo 16 de junio de 1985. El invierno bonaerense se siente en los huesos y te calan. Las noches son frías, húmedas, casi inmóviles. La colonia psiquiátrica Montes de Oca duerme bajo un cielo sin luna, apenas iluminada por los faroles amarillentos que titilan en los pasillos. Cecilia Jubileo, como de normal, llegó temprano a su guardia. Era responsable del pabellón central, un edificio grande y algo deteriorado. Los registros del hospital confirman que a las 7:30 firmó su ingreso. Dicen que conversó unos minutos con enfermeros de turno, revisó historias clínicas y a las 9:15 de la noche atendió a un paciente con fiebre. Digamos que hasta aquí todo parecía rutinario. A las 11 de la noche dejó su última firma en el libro de guardia. Una enfermera declaró años después que la vio caminar hacia su oficina, carpeta en mano, con un paso tranquilo, y ese sería el último momento comprobado en el que alguien la vio con vida. En la madrugada, el hospital permanecía en silencio espeso. El sonido de las puertas metálicas, el eco de algún interno insomne. Un guardia aseguró haber escuchado un portazo fuerte, cerca de la 1 de la mañana, pero no le dio importancia. Nadie reportó movimientos extraños,
ningún vehículo entrando o saliendo, y, sin embargo, en alguna de esas horas muertas sin mucho que hacer, Cecilia simplemente desapareció. Al amanecer, el personal de relevo notó su ausencia. El coche de la doctora seguía en el estacionamiento, todavía cerrado. En su oficina, su bolso descansaba sobre el escritorio, junto con documentos y su abrigo de lana. Nada revuelto, ninguna señal de lucha, solo un vacío inquietante, como si alguien hubiese apagado su existencia con un interruptor invisible. Los primeros minutos de búsqueda fueron confusos. Los enfermeros recorrieron pasillos, revisaron pabellones e incluso el parque exterior. Los pacientes estaban todos en sus camas, los accesos principales vigilados. No había indicaciones de fuga voluntaria ni de accidente dentro del recinto. Una colega declaró a Clarín que al entrar en la oficina de Cecilia sintió un frío extraño, una sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque todo estuviera en orden. Un detalle que parecía insignificante, pero que muchos recuerdan como la primera señal de que algo terrible había sucedido. Las hipótesis inmediatas fueron las de siempre: un secuestro, un ataque de algún interno o algún arrebato personal, pero claro, ninguna encajaba. La colonia estaba cerrada, los pacientes controlados y los guardias atentos. Para que alguien sacara a Cecilia de allí sin ser visto, tenía que conocer perfectamente el lugar o contar con complicidad interna. Los investigadores policiales llegaron esa misma mañana, tomaron declaraciones, revisaron edificios, interrogaron a pacientes y empleados, pero la escena no ofrecía ni una sola pista física, sin huellas, sin objetos fuera de lugar, sin testigos claros, como si el hospital entero conspirara para guardar silencio. Mientras tanto, los rumores, quizás un poco descabellados o quizás no tanto, crecían. Algunos pacientes aseguraron haber visto unas sombras cruzando el patio a medianoche. Incluso un enfermero habló de un vehículo sin identificación que rondó el perímetro horas antes, pero nada de eso pudo confirmarse. Cuando pienso en esa noche no puedo evitar imaginar a Cecilia caminando sola por los pasillos, tal vez con documentos en mano, quizá con la intención de denunciar algo al día siguiente. La pregunta que me atormenta es: ¿sabía que estaba en peligro? ¿Sintió esa presencia que a veces antecede a una tragedia? O peor aún, ¿la conocía? Para entender por qué alguien pudo creer que Cecilia Jubileo desapareciera, hay que volver a que ella misma venía diciendo las semanas previas. Quienes trabajaban a su lado recuerdan que no era una médica que se conformara con cumplir horarios, era detallista, obsesiva con la documentación y, según varios testimonios, cada vez más preocupada por irregularidades que parecían multiplicarse en la colonia Montes de Oca. ¿Qué irregularidades? Pues aquí la historia se vuelve más oscura. La colonia albergaba más de 1000 pacientes, muchos de ellos con discapacidades profundas y otros muchos abandonados por sus familias. En ese universo de desamparo, los registros eran caóticos: nombres incompletos, fechas de ingreso confusas, historias clínicas con tachaduras y diagnósticos contradictorios. Para una médica ética como Cecilia, aquello era más que inadmisible. Era el terreno perfecto para encubrir abusos, maltratos o algo peor. Compañeros de trabajo, citados años más tarde por Infobay y Dossier Enigma, recordaron que Cecilia hablaba de pacientes fantasma, personas que figuraban en los libros pero que nadie veía, historias clínicas que mostraban tratamientos costosos, transfusiones, intervenciones quirúrgicas en individuos cuya existencia no podía comprobarse. Y lo aún más inquietante fueron los rumores que corrían entre enfermeros y personal de mantenimiento, que si extracción de órganos, especialmente córneas, de pacientes fallecidos, cuyas muertes no siempre se registraban con precisión, porque claro, en un hospital psiquiátrico aislado, con internos sin familia que los reclamara, ¿quién podría notar la falta de un cuerpo o la manipulación de un cadáver? Cecilia, según colegas, estaba completamente obsesionada. Había empezado a guardar documentos, fotocopias de historias clínicas, anotaciones personales, incluso fotografías de registros. Nadie sabía con certeza qué logró recopilar, pero varios testigos coinciden en que lo pensaba denunciar. Esto es lo que había comentado una hermana y a una amiga cercana. Esto que pasó acá es grave. Si hablo, me juego la carrera, pero no puedo mirar para otro lado. Y es aquí donde el miedo se vuelve palpable. En los días previos a su desaparición, Cecilia recibió llamadas anónimas, frases cortas, casi susurros que parecían advertencias: deje las cosas como están, no siga preguntando. Datos que su familia contó en entrevistas años después, pero en aquel momento ella no les dio demasiado peso, o al menos eso dijeron. Lo cierto es que el domingo en que desapareció, Cecilia llevaba consigo una carpeta. Una colega la vio salir de la sala de archivos con papeles en la mano poco antes de las 11 de la noche. Esa carpeta nunca apareció, ni en su oficina, ni entre sus pertenencias, ni en los registros policiales, como si alguien se hubiera asegurado
de borrarla junto a ella. Cuando pienso en Cecilia no puedo evitar pensar en que Cecilia estaba a punto de cruzar una línea invisible, una línea que separa la denuncia ética del peligro mortal. Quizás no llegó ante la justicia, o quizás alguien quería que su voz no llegara tan lejos. Lo más escalofriante es que nada de esto se puede comprobar, no tenemos documentos oficiales, ni pruebas, ni testigos irrefutables. Además, la doctora sigue desaparecida y no puede contarnos su versión. Y aquí es donde la realidad se vuelve más aterradora que cualquier ficción, porque la ausencia de pruebas no es prueba de inocencia. A veces es la prueba de un encubrimiento impecable. En el próximo bloque exploraremos la investigación oficial, sus contradicciones, los errores y las posibles maniobras de encubrimiento, que, para muchos, sellaron el destino de este caso desde el primer día. La desaparición de Cecilia Jubileo se denunció oficialmente en las primeras horas del lunes 17 de junio de 1985. La policía de Luján llegó a la colonia Montes de Oca antes del mediodía. El protocolo parecía claro: acordonar el área, tomar testimonios y preservar la escena. Pero desde el inicio algo se torció. Los primeros oficiales no encontraron señales de violencia, ni puertas forzadas, ni manchas de sangre, ni objetos fuera de lugar. Los registros de entrada y salida tampoco mostraban movimientos sospechosos durante la noche. Las hipótesis más cómodas fueron las de la ausencia voluntaria. Quizás Cecilia había decidido irse, ocultarse, empezar una nueva vida, pero quienes la conocían descartaron esa idea de inmediato. Sabían que ella no era ese tipo de persona que abandona. Cecilia era metódica, cercana a su familia, y había dejado todas sus pertenencias, incluso su coche, dentro del hospital. Con las horas surgieron nuevas líneas de investigación, se revisaron los pabellones, las habitaciones de los internos, los depósitos de medicamentos, se interrogó a médicos, enfermeros y guardias, pero el operativo fue, según testigos, desordenado. Algunos sectores no se revisaron hasta varios días después, otros fueron limpiados antes de que llegaran los peritos. Un ex empleado comentó: parecía que querían terminar rápido, no encontrar algo. Uno de los puntos más cuestionados fue el manejo del libro de guardia, ese cuaderno que registraba los movimientos de personal y pacientes. Alguien notó tachaduras y horarios alterados. La policía lo retiró para peritaje, pero semanas más tarde se informó que estaba supuestamente extraviado y nunca volvió a aparecer. La falta de pruebas físicas llevó a teorías cada vez más inquietantes. Una de ellas sugería un crimen interno, posiblemente perpetrado por alguien del personal que conocía los pasillos, las rutinas y las zonas menos vigiladas. Otra hipótesis hablaba de un secuestro externo, tal vez vinculado a las denuncias de Cecilia sobre pacientes fantasma y posibles tráficos ilegales, pero los accesos al centro estaban vigilados y no hubo reportes de vehículos sospechosos. Un fiscal de la época, citado años después por Infobae, admitió que hubo presiones políticas para cerrar el caso. Argentina recién salía de la dictadura y cualquier investigación que implicara una institución estatal generaba mucha incomodidad. El hospital dependía de organismos oficiales. Exponer un escándalo podía desatar consecuencias difíciles de controlar. Mientras tanto, la policía parecía estar algo estancada. Por ello, la familia de Cecilia decidió emprender su propia búsqueda. Su hermana, Marta, recorrió hospitales, morgues, comisarías y todo aquel lugar que les pudiera ayudar a encontrarla. Aparecieron supuestos testigos: un camionero que decía haber visto a una mujer parecida en una ruta cercana, un interno que aseguraba haber escuchado gritos en la madrugada, pero ninguno de estos datos llevó a una pista sólida. Eran todo pasillos que les daban una pizca de ilusión y todos acababan igual, sin salida. Cada vez que la familia creía acercarse a una respuesta, los documentos desaparecían. Los testigos se contradecían o simplemente dejaban de hablar. Era como si un velo invisible se interpusiera entre la verdad y quienes la buscaban, o como si alguien no quisiera que nada se supiera y se ocupaba de mover esos hilos. Con el paso de los meses, la causa se fue enfriando, los investigadores rotaban, los expedientes cambiaron de manos y la figura de Cecilia comenzó a desdibujarse en los medios. Lo que en un principio había sido un misterio urgente se transformó en un expediente olvidado en los archivos de esa burocracia. Siempre me impresiona cómo la maquinaria institucional puede apagar una tragedia o la fuerza del tiempo. Siempre me impresiona cómo la maquinaria institucional puede apagar una tragedia a fuerza de tiempo. No hace falta un gran complot, basta con demoras, con papeleo, una cadena de olvidos que acaban por enterrar la verdad y mientras tanto una familia entera sigue esperando una respuesta que nunca llega.
En el siguiente bloque nos adentraremos en los testimonios más cercanos, amigos, familiares y colegas que, a pesar del miedo, se atrevieron a contar lo que sabían. Ellos aportan piezas claves, pequeños destellos que quizás expliquen por qué Cecilia Jubileo se convirtió en un fantasma en vida. Para comprender quién era Cecilia Jubileo más allá de los expedientes policiales, hay que escuchar a quienes la amaron y compartieron con ella los últimos días. Sus familiares y colegas aportan no solo datos, sino también el pulso humano que late detrás de este enigma. Marta recuerda que en las semanas previas a la desaparición, Cecilia estaba más inquieta de lo habitual. Hablaba de cosas raras en el hospital, de pacientes que nadie reclamaba, de historias clínicas que no cerraban. Me decía que algo muy sucio estaba pasando allí, relataba Marta, pero no quiso alarmarme para no darme detalle y no preocuparme. Un colega de guardia, el doctor Gutiérrez, contó años después que Cecilia llevaba consigo una carpeta con documentos. Parecía decidida a presentarla ante las autoridades sanitarias. Dijo: "Este testimonio coincide con la enfermera que la vio salir de la sala de archivos la misma noche de su desaparición". Ambos recuerdan que la doctora estaba serena, pero determinada, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Los amigos de la infancia de Cecilia también aportan una imagen de su carácter. Era alguien que combinaba una gran calidez personal con un sentido casi obstinado de la ética. Una amiga cercana comentó en una entrevista para Clarín: "Si veía algo mal, no podía mirar para otro lado, y en un lugar como ese, eso podía costarle muy caro". Los testimonios de los empleados de la colonia son igual de inquietantes. Una enfermera que pidió permanecer en el anonimato declaró que en los días previos a la desaparición vio a Cecilia discutir en voz baja con un directivo del hospital. No pudo escuchar el contenido de la conversación, pero recuerda el gesto serio de la doctora al salir de la oficina. Parecía molesta, pero también asustada, dijo. Otros empleados hablaron de llamadas extrañas que llegaban al teléfono interno del pabellón. A veces la línea sonaba en plena madrugada y, al descolgar, nadie respondía. Cecilia había comentado a un colega: "Me llaman y no hablan, creo que me quieren asustar". Esas llamadas nunca pudieron ser rastreadas o quizás no les interesaba. Lo más estremecedor es la sensación de impotencia que estos testigos transmitían. Muchos de ellos confiesan que, aunque tenían información parcial, temían hablar en su momento. En los años 80, en un hospital dependiente del Estado, denunciar significaba arriesgar el empleo, o, como parecer, algo peor. Incluso los propios internos aportaron relatos inquietantes. Uno de ellos, registrado en un informe de época, dijo haber visto sombras moviéndose por los pasillos esa misma noche. Otro aseguró que escuchó un grito apagado cerca del pabellón central, pero la policía consideró estos testimonios no confiables debido al estado de salud mental de los pacientes. Escuchar estas voces hoy es como asomarse a un pozo de ecos. Todos vieron algo, todos sintieron algo, pero nadie posee la pieza que resuelve el rompecabezas. Y a medida que los años pasaban, esas voces se iban apagando, dejando apenas un rastro de sospechas. La familia de Cecilia, sin embargo, nunca dejó de buscarla. Organizaron marchas, pidieron audiencias, enviaron cartas a ministerios y a la justicia, pero nunca recibieron respuestas. Cada aniversario, la desaparición de Cecilia es para ellos una herida abierta, un recordatorio de que la verdad sigue escondida. En el próximo bloque exploraremos las hipótesis finales y las teorías que intentan dar sentido a lo imposible. ¿Fue un crimen interno, un encubrimiento estatal o algo más siniestro relacionado con el tráfico de órganos? Cada hipótesis tiene grietas, pero todas comparten un mismo escalofrío: la certeza de que Cecilia Jubileo sabía demasiado y no les interesaba. Ya han pasado décadas desde aquella noche de 1985 y aunque las pruebas concretas escasean, las teorías que rodean el destino de Cecilia Jubileo son muchas y cada una es más perturbadora que la anterior. La primera y más inquietante es la hipótesis del crimen interno. Esta línea nos sostiene que la doctora fue víctima de una conspiración dentro de la propia colonia Montes de Oca. Cecilia habría descubierto irregularidades graves, pacientes inexistentes, muertes encubiertas, quizás incluso tráfico de órganos. Los trabajos ilegales se realizaban en la vieja morgue. El empleado Carlos Sanutini confesó ante el juez que el doctor Sánchez le había enseñado a extraer córneas, procedimiento que fue suspendido luego de desaparecida la doctora Jubileo. Su desaparición sería entonces un acto de callarla ejecutado por personal del hospital, con la complicidad de ciertos directivos. Quienes defienden esta teoría recuerdan los documentos extraviados, el libro de guardia perdido, las carpetas que Cecilia llevaba consigo, las llamadas anónimas que nunca pudieron rastrearse, demasiadas coincidencias para atribuirlo al azar. Además, el centro era enorme, con sótanos, depósitos y pasillos poco vigilados. Un crimen planeado con precisión pudo haberse cometido sin dejar rastro.
si se contaba con el conocimiento interno del lugar, obviamente. La La segunda hipótesis apunta a un encubrimiento estatal. Argentina acababa de salir de la dictadura militar, instituciones como la colonia dependían de organismos oficiales y un escándalo por maltrato de pacientes o tráfico de órganos podría desencadenar consecuencias políticas indeseadas. Algunos ex empleados sugieren que hubo presiones desde niveles superiores para frenar esa investigación y evitar que el caso creciera en los medios. El extravío del libro de guardia y la desorganización policial parecen reforzar esta sospecha. La tercera teoría es la más siniestra, la vinculación con redes de tráfico de órganos. Aunque nunca se hallaron pruebas directas, los rumores de pacientes fantasma y las historias clínicas con tratamientos costosos alimentaron la idea de que la colonia podía ser un punto de extracción ilegal. En un lugar donde muchos internos no tenían familia, la ausencia de controles era el escenario perfecto. Si Cecilia reunió información suficiente para denunciar, su desaparición podría haber sido un operativo para eliminar tanto a la testigo como a las pruebas. Y existe también una hipótesis más personal. Algunos investigadores consideraron la posibilidad de una fuga voluntaria. Quizás Cecilia, abrumada por el horror de lo que había descubierto, decidió desaparecer para proteger su vida o la de su familia. Sin embargo, esta teoría pierde fuerza frente a los hechos concretos. Ella dejó todas sus pertenencias, su coche, su dinero y jamás volvió a contactar a nadie. Quienes la conocían la describen como una mujer de principios firmes, incapaz de abandonar a sus seres queridos sin explicación. Personalmente, creo que estas teorías no se excluyen entre sí y que podría haber existido un crimen interno con posterior encubrimiento estatal. Podría haber redes de corrupción que nunca salieron a la luz. La ausencia de pruebas no significa inocencia. A veces el resultado de una maquinaria bien aceitada para borrar huellas. Lo más escalofriante es que, pese a los años, nadie ha hablado. Quien quiera que haya estado involucrado ha guardado silencio, con una eficacia que hiela la sangre. Ni una confesión en el lecho de muerte, ni una filtración anónima, nada que permita a la familia de Cecilia cerrar el duelo. Quizás lo más terrible de este caso no es solo lo que pudo ocurrir, sino lo que revela sobre nosotros como sociedad, que en determinados contextos la vida de una persona honesta puede desaparecer entre papeles extraviados, burocracias y miedos colectivos, hasta convertirse en un expediente polvoriento y en un recuerdo que apenas sobrevive quienes se niegan a olvidar. En el próximo y último bloque cerraré este relato con una mirada al presente que queda hoy en el caso de Cecilia Jubileo. Los intentos de reabrir la investigación y el eco de su nombre todavía provocan quienes buscan justicia. Han pasado casi 4 décadas desde aquella noche en que Cecilia Jubileo desapareció, y sin embargo su nombre sigue resonando, no solo en los pasillos del hospital que habitó, sino en la memoria de su familia, quienes investigaron el caso y de todos los que se han enfrentado a su historia. Hoy, el expediente sigue abierto en ciertos archivos judiciales, aunque casi olvidado. Los investigadores más recientes han revisado documentos, han buscado pistas nuevas, pero la verdad permanece esquiva, como si el tiempo mismo quisiera proteger un secreto demasiado oscuro. Su familia mantiene viva la búsqueda. Cada aniversario es un recordatorio de lo frágil que puede ser la justicia frente al silencio de instituciones. Cada testimonio que logramos rescatar, cada entrevista que alguien se atreve a dar, nos acerca solo un poco más a comprender lo que sucedió, pero nunca lo suficiente. Lo que deja el caso de Cecilia no es solo un misterio policial, sino la lección sobre la importancia de escuchar, de documentar y de no mirar hacia otro lado, porque como ella misma parecía saber, en lugares donde la ética y la verdad se enfrentan a la corrupción, el precio de la honestidad puede ser aterradoramente alto. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Qué crees que pasó realmente con Cecilia Jubileo? ¿Fue un crimen interno, un encubrimiento, un acto desesperado de alguien que conocía demasiado o algo que nunca podremos entender? Déjame tu teoría en los comentarios. Si esta historia te dejó sin aliento y quieres conocer más casos escalofriantes de misterios reales, suscríbete o tu caso quedará sin resolver y activa la campanita para no perderte los próximos episodios, porque al final lo que hace que los misterios como este nos sigan atrapando no es solo la ausencia de respuestas, sino la certeza de que, mientras existan personas que buscan la verdad, ningún silencio será absoluto. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Para mi gente seria que ha aguantado, os vamos a dejar unos clips donde podréis ver la colonia y sus integrantes para que lo viváis de primera mano. A 80 kilómetros de Buenos Aires se encuentra la colonia Montes de Oca. La conforman 12 pabellones, de los cuales uno fue destinado a niños y otro convertido en hospital. El resto alberga a su actual población de 1.200 internos de ambos sexos.
Pero si no hay otra solución, creo que hay que aguantar desgraciadamente. Murió cuando era chiquito y nací de ella murió y mi papá me la mató con un palo. Quiero volver a la profesión 8. Si ustedes pueden hacer algo por mí.